En el año 2000 era el actor más talentoso de Hollywood. También era el más incontratable del mundo. Había perdido su carrera, su familia y su libertad. 2 veces en prisión, 3 veces en rehabilitación. Nadie apostaba $1 por él. Esta es la historia de las personas que lo destruyeron y de las que lo reconstruyeron. Robert Downey Jr. es hoy sinónimo de segunda oportunidad. Pero esa segunda oportunidad no llegó sola, llegó a través de personas que creyeron cuando nadie más lo hacía, y a pesar de personas que pusieron todo en su camino para que cayera. Hoy vamos a conocerlas, una por una, sin omitir nada. ...4 de abril de 1965, Manhattan, Nueva York. Nace Robert John Downey Jr. en una familia donde el arte no era una aspiración, era el aire que se respiraba. Y la primera persona que define su historia no está en ningún guión de Hollywood, está en el mismo apartamento donde Robert da sus primeros pasos. Robert Downey padre era director de cine independiente, excéntrico, brillante y profundamente autodestructivo. Hacía películas de culto que desafiaban toda convención. Era el tipo de artista que el mundo admira en retrospectiva y no sabe cómo tratar en vida. Pero lo que hizo con su hijo fue algo que ningún padre debería hacer. Cuando Robert Jr. tenía 6 años, su padre lo introdujo a ciertos hábitos que no correspondían a ningún niño de esa edad. No como accidente, no como descuido, lo hizo deliberadamente, convencido de que era una forma de conectar con su hijo, de compartir su mundo. Robert Downey Jr. lo confirmó en múltiples entrevistas. Su padre lo introdujo a conductas destructivas siendo apenas un niño. En sus propias palabras, cuando mi papá y yo hacíamos esas cosas juntos, era su forma de decirme que me amaba. Esa frase sola explica casi todo lo que vino después. Downey padre también llevó a su hijo al set desde los 5 años. Robert Jr. debutó como actor en una película de su padre en 1970. Con apenas 5 años. El mundo del cine era su patio de juegos y también su trampa, porque creció creyendo que el caos era normal, que el exceso era creatividad y que autodestruirse era parte del proceso artístico. Con ese equipaje, a los 16 años, Robert Jr. tomó una decisión que sellaría su destino por las siguientes 2 décadas. Dejó la escuela y se mudó a Los Ángeles a perseguir la actuación solo. Los años 80 fueron la promesa. Robert Downey Jr. llegó a Hollywood con un talento descomunal y sin ningún freno. Consiguió papeles, llamó la atención de la crítica y en 1992 fue nominado al Oscar por su interpretación de Charlie Chaplin en Chaplin. Tenía 27 años, el mundo era suyo y fue exactamente en ese momento cuando todo empezó a romperse. Durante 7 años, Sarah Jessica Parker fue la pareja y el ancla emocional de Robert Downey Jr. Eran jóvenes, talentosos, el centro de atención de Hollywood, pero Parker veía algo que los demás preferían ignorar. El consumo de Robert no era recreativo, era compulsivo, era constante, era una caída en cámara lenta. Parker lo intentó, lo acompañó, lo confrontó, pero llegó un momento en que tuvo que elegir entre quedarse y hundirse con él, o irse y sobrevivir. Eligió irse, y Robert Downey Jr., sin ese último ancla, entró en caída libre. En una entrevista años después, Parker admitió que su separación de Downey fue una de las decisiones más dolorosas de su vida, pero también la más necesaria. No podía salvarlo, dijo, y seguir intentándolo me estaba destruyendo a mí. 1996. Lo que había sido un problema privado se convirtió en titular de prensa. Robert Downey Jr. fue arrestado por primera vez por posesión de sustancias controladas, además de armas ilegales. El mundo vio el mugshot, Hollywood tomó nota, y lo que vino después fue una espiral que duró 5 años y que destruyó prácticamente todo lo que había construido. Entre 1996 y 2001, Robert Downey Jr. fue arrestado en múltiples ocasiones. Entró y salió de centros de rehabilitación, violó libertades condicionales
y el sistema judicial de California, en lugar de tratarlo como un caso de salud pública, lo trató como un caso penal. En 1999, Downey fue sentenciado a 3 años de prisión en la cárcel estatal de California en Corcoran, no por violencia, no por daño a terceros, por posesión de sustancias controladas e incumplimiento de los términos de su libertad condicional. Compartió instalaciones con criminales violentos. En una entrevista posterior describió esa época como el único momento de mi vida en que genuinamente pensé que no saldría vivo de esto. En el año 2000, mientras Robert estaba en prisión, la serie Ally McBeal lo había contratado y su personaje era uno de los favoritos del público. La producción lo despidió después de su arresto. Era el actor más nominado de su generación y no podía conseguir un seguro de rodaje. Ninguna aseguradora del mundo quería cubrir a Robert Downey Jr. Sin seguro no hay contrato, sin contrato no hay carrera. Había tocado fondo y en el fondo apareció alguien. 2001. Robert Downey Jr. sale de prisión. Tiene 36 años, sin carrera, sin dinero y con una reputación destruida. La historia de Hollywood dicta que este es el final, pero hay 2 personas que se niegan a leer ese guión. Susan Levine era productora ejecutiva cuando conoció a Robert Downey Jr. en el set de Gótica en 2003. Todos en la industria le advirtieron que se alejara, que era un caso perdido, que apostar por él era apostar a perder. Susan no solo ignoró esas advertencias, puso condiciones. Le dijo a Robert con absoluta claridad: si quieres estar conmigo, tienes que estar sobrio. No hay término medio. No lo amenazó, no lo presionó públicamente, simplemente trazó una línea y la sostuvo. Se casaron en 2005 y Susan se convirtió en la persona que Robert Downey Jr. ha llamado sin dudarlo la razón por la que estoy vivo. Susan Levine negoció personalmente con los estudios durante años para que le dieran una oportunidad a su esposo. Cuando Marvel consideró a Downey para Iron Man en 2007, fue Susan quien respaldó la negociación y quien garantizó, en términos personales, que Robert estaba listo. Sin ella no hay Iron Man. Sin Iron Man no hay el resto. 2007. Marvel Studios está buscando a alguien para interpretar a Tony Stark en Iron Man, su primera producción propia. Jon Favreau, el director del proyecto, tiene una sola opción en mente: Robert Downey Jr. Los ejecutivos de Marvel se oponen, las aseguradoras se niegan, el estudio duda. Favreau insiste, argumenta que la complejidad de Tony Stark, un genio autodestructivo que tiene que reconstruirse desde adentro, solo puede ser interpretada de forma auténtica por alguien que haya vivido exactamente eso. Favreau gana la discusión y el 2 de mayo de 2008 Iron Man se estrena y recauda $585 millones en todo el mundo. Robert Downey Jr. cobró $500,000 por el primer Iron Man, un salario modesto para un protagonista de blockbuster, pero incluyó cláusulas de participación en taquilla que, con el éxito de la saga, lo convirtieron en uno de los actores mejores pagados de la historia. Se estima que entre Iron Man, los Avengers y sus secuelas, Downey acumuló más de $550 millones, la mayor remontada financiera en la historia de Hollywood. Un padre que confundió el amor con el daño, una pareja que lo amó lo suficiente para irse, un sistema que lo castigó cuando necesitaba ayuda, una mujer que trazó una línea y no la movió, un director que vio en las cicatrices de un hombre roto exactamente lo que necesitaba su personaje. Robert Downey Jr. dijo algo en una entrevista que resume mejor que cualquier guión lo que es su historia. El trabajo más difícil que he hecho en mi vida no fue actuar, fue decidir cada mañana que valía la pena intentarlo un día más. Tony Stark construyó una armadura para sobrevivir. Robert Downey Jr. también. La diferencia es que la suya no está hecha de titanio. Está hecha de todas las personas que creyeron en él cuando él mismo no podía hacerlo.